nos acompaña para su realización el doctor Miguel Olmos Aguilera, que es investigador del Colegio de la Frontera en Tijuana. Muchas gracias por tu presencia, Miguel. El doctor José Luis Moctezuma Zamarrón, investigador del Centro INA Sonora. El maestro Alejandro Aguilar Seleni, también investigador del Centro INA Sonora, y va también a tener una presencia virtual el antropólogo Jorge Carrera Robles, que actualmente es director del Centro INA Chihuahua. Esta mesa busca de manera general situar la condición actual que tiene el patrimonio cultural inmaterial en el noroeste de México y sobre todo conversar de manera general con ustedes las percepciones que se tienen de lo que representan sus alcances, de lo que son actualmente sus amenazas, sus presiones, de lo que podrían ser algunas de las acciones y reflexiones que se consideran sustantivas en esta región. Vamos a iniciar con la presentación de un video que nos envió el antropólogo Jorge Carrera, por lo cual se disculpa de no estar presente físicamente, pero pues aquí están sus reflexiones principales. En Chihuahua en particular observamos que las políticas culturales hacia el trabajo de la cultura inmaterial se detonaron, empezaron a ser más sistemáticas, con cierta planeación, con un presupuesto de acompañamiento. Propiamente de 3 décadas a la fecha, la conformación de instituciones culturales, el trabajo más sistemático de las universidades y desde luego pues ya la conceptualización de la cultura dentro de los planes y programas de trabajo estatal y municipales fueron un detonante muy importante. Yo considero que en Chihuahua el trabajo ha sido en estos 30 años, en diferentes direcciones, diferentes alcances y todos ellos muy necesarios de mencionarse. Por ejemplo, en materia de cultura indígena, sin duda la creación de la XETAR en los años 70 jugó un papel muy importante para la rescate, preservación y divulgación de la lengua rarámuri, sobre todo en la región de Huachochi. Esta acción que inició el INI y que luego se acompañó años posteriores con la producción de materiales bilingües en un proceso educativo, quizás no como quisiéramos, con maestros bien preparados en esa vertiente, pero sin duda la radiofusora y los libros de texto abonaron en buena medida. Otra vertiente importante del trabajo de cultura inmaterial lo desarrollan las universidades. La Universidad de Chihuahua, por ejemplo, en su área de Bellas Artes, el trabajo en recuperación y documentación de las danzas antiguas, las danzas prehispánicas, igual que el grupo de música ya extinto, Macuizóchil, sirvió en buena medida para detonar un proceso de acercamiento a estas tradiciones, mientras que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en sus áreas de historia regional y de música de extensión, han promovido, han generado un conocimiento importante ligado a la cultura inmaterial en Chihuahua. Por el lado de las instituciones, valdría la pena mencionar que el gobierno del estado, a través del Instituto de la Cultura, principalmente, detonó procesos que en articulación con la federación dieron pie a fondos culturales que, por así decirlo, hacia el 2009, como un corte para hacer simplemente una valoración, en conjunto sumaban no menos de 10, 12 millones de pesos
que en un promedio de 50,000 pesos por iniciativa, pudiéramos decir que fueron cerca de 130, 140 proyectos apoyados en términos de culturas, lo que le llamamos el PACMIC, o culturas municipales, el de apoyo a las culturas étnicas, el proyecto ligado a al desarrollo municipal, el del Fondo Lloreme que compartíamos entre Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Entre todos fue estos fondos un recurso muy importante donde la institución cultural era la base para generar las condiciones de planeación, tender ciertas líneas estratégicas, pero sobre todo para poner a disposición de los creadores, los grupos populares, las asociaciones, los investigadores, espacios de apoyo que redundaron pues en este número de proyectos aprobados. Así fue como surgieron muchas iniciativas municipales de grabación de música, publicación de libros, construcción de recetarios, exposiciones temporales, dotación de museografía a ciertos espacios comunitarios, en fin, muchísimos productos muy importantes. También tendríamos que mencionar que el gobierno del estado generó otro tipo de iniciativas para la preservación de la memoria histórica, como fue la Biblioteca Chihuahuense, un proyecto editorial coordinado por el maestro Jesús Vargas y que recuperó documentos históricos relacionados con la historia virreinal, siglo XIX, la Revolución, todos ellos muy significativos. Pero también por el orden de la iniciativa empresarial y de las asociaciones civiles, tendríamos que mencionar la creación de instancias sociales como Protego, Misiones Coloniales, la propia iniciativa del Grupo Cementos de Chihuahua, que generan producciones muy valiosas en términos editoriales, y mientras que las asociaciones civiles en un trabajo sistemático y permanente de documentar la riqueza de bienes virreinales, de generar espacios de intercambio y de conocimiento pues relativo a estas cuestiones. Y bueno, pues finalmente el INAH hace su aportación en este rubro, generando desde luego declaratorias muy importantes como la de zona de monumentos de Parral y Valle de Allende, desde luego la declaratoria de Paquimé como patrimonio mundial, y con sus dos museos, el de Paquimé y el del Muref en Ciudad Juárez, el Museo de la Revolución, que junto con el trabajo de rescate de no menos de 25 archivos que empezó el gobierno del estado de la mano con el INAH, pues nos hablan de un trabajo serio, sistemático, desde luego sin menoscabo de reconocer la labor de fotógrafos, artistas, videastas, gente que ha documentado de manera muy valiosa aspectos de migrantes, de culturas étnicas, y desde luego el patrimonio de continuidad como el de Mata Ortiz, con una cerámica hermosa y otras expresiones de arte popular del estado. Yo pondría en primer lugar el desconocimiento que tenemos en muchos casos de tradiciones, de costumbres, de acervos, del valor que tienen cientos de bienes culturales que han sido parte de la forja de los procesos civilizatorios en nuestro estado desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Ese desconocimiento, incluso que raya en algunos casos en ignorancia, desde luego, es la principal amenaza, porque esto ha llevado a
ver sin ningún interés estos bienes patrimoniales ha llevado a los gobiernos a menospreciar, a suplantar estas tareas de primer orden por otras que a veces nada tienen que ver con la cultura de la región. A veces estamos empeñados en encontrar propuestas que son ajenas a nuestra realidad, poco le aportan a nuestra cultura y menos aún en la preservación de nuestro patrimonio. Otra cuestión, pues sin duda, es el crimen organizado en los últimos 20 años, 25. Desafortunadamente, la inseguridad que priva en muchas regiones ha generado la no acción pronta, expedita y de recursos para el tratamiento de asuntos como en las zonas indígenas, en espacios que se requiere actuar relacionado con los monumentos históricos y los bienes muebles, y desde luego en la preservación de archivos y de otros aspectos. Y bueno, pues todo esto pudiéramos decir que la tercera amenaza es consustancial, es el mundo consumista en el que está inserta nuestra sociedad. La prioridad hacia lo que nos anuncian comercialmente, la prioridad a vernos en otras características y no en una conexión con nuestras raíces y la perduración de nuestros elementos culturales. Subrayaría dos. La primera de ellas tiene que ver con el posicionamiento de política pública. La política pública es la suma de visiones compartidas hacia una tarea. No es política gubernamental, no solo es política gubernamental. En ese sentido, creo que los chihuahuenses hemos vivido una rica experiencia en años anteriores de que una vez que el gobierno o los gobiernos trazan líneas y rutas correctas de política cultural, hay una gran suma de iniciativas para publicar libros, para realizar investigaciones, para trabajar museos, espacios comunitarios, rescatar tradiciones, documentar costumbres, formas de ser, documentar bienes que han sido parte de nuestra cultura. Entonces, creo que la política pública en Chihuahua, en el noroeste, para el trabajo inmaterial, tiene que ver, sí, con líneas muy claras de trabajo, acordadas, asumidas, hacia la investigación, la preservación, la divulgación, el intercambio entre los actores que hagamos esa labor. Pero, sin duda, buena parte del recurso que se pueda conseguir por la suma de iniciativas de los gobiernos, empresarios y algunos financiadores, sin duda tiene que ser el poner en manos de la propia sociedad y algunas instituciones universitarias, sociales, comunitarias, esta encomiable labor. Sin duda, aquí está la principal tarea que tenemos que hacer en materia cultural. Jorge Carrera está convencido de que la preservación de la cultura inmaterial, de nuestros bienes, está y debe de estar en la suerte de que sean los propios actores quienes encuentren oportunidad, cobijo, contexto para que así sea dentro de las instituciones culturales. Y la otra, pues es esta iniciativa que hemos experimentado algunos de compartir proyectos, que sea el trabajo, acciones muy concretas orientadas a la preservación de esta cultura inmaterial entre miembros, instituciones, gobiernos de una región. Y creo que el noroeste, a pesar de que somos vecinos distantes, podemos hacer cosas muy valiosas. Me refiero en términos de cultura indígena,
compartida desde el mundo antiguo. Paquimé tuvo una influencia muy importante y recibió influencias importantes de lo que hoy son los estados de Sonora y Sinaloa. De igual manera, hoy se preservan tradiciones ligadas a las festividades y a la cosmovisión indígena que están ahí en la sierra, que comparten estos tres estados. Pero también están en los llanos, en las planicies, hacia donde caminaron estas tradiciones o donde confluyeron y se dispersaron. También tenemos una riqueza increíble de acervos bibliográficos, archivísticos y, por qué no decirlos, una tradición cercana a la revolución, a la conformación de los caminos virreinales, que ahí está un intercambio cultural, una memoria, una tradición que necesitamos ir trabajando de manera conjunta. Cuando se creó la Casa de la Cultura de Sonora, un grupo de compañeros que eran profesores ahí, pues pensaron que no era precisamente ese el modelo que se buscaba para una cultura social alternativa, y se fundó un grupo cultural, el Grupo Cultural Acequia, una asociación civil, donde nos integramos gente de música, de danza, de teatro, de poesía, de artes plásticas, buscando generar otra forma de trabajar dentro de la cultura sin necesariamente dentro del aparato de Estado de aquellos años. Y eso nos permitió hacer cosas públicas en plazas y bueno, fue una formación importante. Poco después, gracias a la labor del doctor Samuel Ocaña, pues tuvo Sonora su mejor momento cultural en mucho tiempo. No quiero decir que hasta hoy, porque sería algo grosero con muchas cosas que se han hecho, pero definitivamente cambió la visión de esta región en cuanto a la cultura, con la creación de la Casa de la Cultura, apoyando la apertura del Colegio de Sonora, de Radio Sonora, de nuestra casa, el Museo de Sonora, y también de la Dirección General de Culturas Populares, que fue una cuestión importante. En aquellos años y por algún tiempo, la evidencia con la que me encontré, que fui aprendiendo y entendiendo, particularmente en el caso de los pueblos originarios, indígenas decíamos entonces, es que era un asunto de carácter federal, de importancia federal. El Estado de Sonora como tal trataba con los indígenas, pero no los atendía realmente en una política hacia este sentido. En aquellos años el gobernador del estado era el noveno junto con los 8 gobernadores yaquis que podían tener una relación horizontal con los gobiernos estatales, cosa que desde entonces desafortunadamente se fue perdiendo, lo que nos tiene con muchos problemas hoy en día. Y un ejemplo, cuando se creó con la política de Guillermo Bonfil Batalla, de Leonel Durán y otros compañeros importantes en nuestra historia cultural antropológica, cuando se creó el Museo de Culturas Populares en México, hubo una exposición muy bonita, muy interesante, llamada La Cosa está del Cocol y otros panes mexicanos. Se quiso traer para acá esa exposición como un pretexto para abrir el Museo del Trigo, que hasta la fecha, hasta donde yo sé, no existe. Y cuando venimos a hablar aquí con funcionarios estatales sobre una exposición acerca del pan, casi se le revienta la bilis al pobre funcionario, que logró calmarse y decirnos, bueno, es interesante, pero usted sabe que aquí en Sonora somos priistas, ¿verdad? Y le dijimos, claro que lo sabemos, en aquellos años no había otra, ¿no? Pero estamos hablando del pan y la panadería, señor, entonces, pues, pena ponerse el zapato antes de espinarse, ¿no? Y pues esto permitió abrir una red de investigación. Culturas Populares tenía cerca de 20 investigadores, más de 20 promotores, que pues ahora son académicos en algunas instituciones, pero la institución en ese sentido no creció tanto. Y por varios años he sido un poquito latoso en ese sentido, ya creo que no tengo por qué andarlo repitiendo, esta tal vez sea la última vez, pero uno de mis cuestionamientos es que teníamos políticas culturales sin política y sin cultura. Se hacían cosas, se hacían acciones, vamos a llevar a los seris para acá, vamos a ver la danza del venado, pero no había un adentrarse más en estas estructuras.
Para el sonorense promedio había yaquis, mayos y seris, todo lo demás era conocido muy localmente. Los guarijío no existían, los pimas no, a los ódam les decían todavía papaguitos, con eso entre ternura y odio, lo cual significaba en gran sentido remar a contracorriente, y era algo que se iba haciendo lento, ¿no? Y frente a eso, pensar en cuáles son los alcances y resultados en este momento, pues sí ha habido un cambio, hemos logrado de alguna manera poner los estudios antropológicos del noroeste de México en un nivel semejante a estudios en otras regiones del país, que no teníamos tantos estudios de tantos pueblos. Hay muchísimo por hacer, necesitamos muchos más estudiantes, muchos más profesionistas. Celebramos hoy que entendemos, que sabemos que la Universidad de Sonora va a abrir una carrera de antropología, pero pues quisiéramos saber qué están pensando para ver cómo podemos colaborar con estas cuestiones. De entonces acá, el gobierno federal ha ampliado su acción, el gobierno estatal ha empezado a desarrollar políticas. Hoy en día tenemos una ley de cultura donde hay un apartado para los pueblos originarios, tenemos la ley estatal de pueblos indígenas, que desafortunadamente no hubo oportunidad de discutirla, de analizarla, sino que se decretó en su momento, que hay que ver cómo opera esta ley. Hubo un foro el año pasado para analizar esto, pero no hemos obtenido los resultados de esta cuestión. Esto nos ha ido permitiendo generar acciones, generar actividades, ir convenciendo funcionarios, ir tratando hoy en día de superar el problema de la alternancia política de un partido al otro, que a veces, como en el juego de serpientes y escaleras, pácatelas, nos manda para atrás, ¿no? Tenemos ya un tiempo en esta etapa reciente trabajando sobre este proceso de reconocimiento de la tradición de pascuelas y venados, en el sentido de entender, conocer y apoyar no solo estas prácticas, sino las ceremonias que están alrededor de esto. Y hay cosas que se han hecho, por ejemplo, la declaratoria del Pinacate, un poco en términos de lo que mencionaba el compañero Carrera. Se declaró la región del Pinacate como una zona de la naturaleza, una zona de esta manera, cuando hay una sociedad que ha vivido por siglos ahí, que sigue viva y que no fue tomada debidamente en cuenta en esto, ¿no? ¿Cuáles son las presiones y amenazas más distinguibles desde mi punto de vista? En primer lugar, la falta de una conciencia sobre toda esta cuestión. Hay un asunto con el que me estoy peleando hoy en día que le llamo la racionalidad imaginaria. Creemos que el desarrollo nos va a resolver los problemas, creemos que todo va a estar bien, que vamos a vivir mejor, y en cierta medida funcionarios y políticos nos mienten, nos engañan al respecto. Los proyectos de desarrollo no nos dicen toda la verdad en esta cuestión. Y esto nos lleva a lo que llamo también el delirio del desarrollo no sustentado. He dicho en algunas ocasiones que siento a veces que tenemos un gobierno bipolar, y me refiero en general, no a ningún estado o región, que con una mano nos deja trabajar por la cultura, hacer talleres, comunidades, promotores, becas, etcétera, pero con la otra va arrasando todo, ¿no? Quitando la propiedad ejidal, etcétera. Tenemos hoy en día amenazas con las minas. En Sonora están hablándose de más de 130 minas. Se dice muy ufanamente, con la minería tenemos todo, pero ¿qué es ese todo, verdad? Pasamos 6 años discutiendo, apoyando la causa del pueblo Macuaragua Guarijío, amenazado por una presa que no era necesaria, que sigue siendo innecesaria y que sin embargo como que por ahí va, ¿no? Ustedes saben muy bien aquí en Sonora el problema que generó el acueducto, cómo se convirtió a los yaquis en enemigos de un problema político económico muy diferente. Lo tenemos actualmente con el gasoducto, que está provocando muertes, que está provocando que las instituciones no cumplan su parte o que las empresas traten de pagar con dinero lo que deberían hacer con la legalidad. La semana pasada, sin ir más lejos, me enteré, hubo una balacera de 20 minutos en Maicova con armas de alto calibre y no nos enteramos lo que sucede allá. Cada semana, quiero que sepan y quiero que se asusten como lo estoy yo, cada semana están subiendo cuando menos 8 pipas con ácido sulfúrico con cianuro a la Sierra de Sonora de Yécora para la minería. Yo no sé cómo deshacerme ni siquiera de medio litro una botellita de ácido sulfúrico sin hacer daño. Es una cantidad muy grande de veneno y la física no nos miente, las cosas no desaparecen.
He estado en ceremonias muy bonitas, muy profundas, muy importantes, de las cuales hablo, insisto, y hemos estado rodeados de sicarios que se quieren robar a las muchachas, que se quieren robar el poco de comida que la gente ofrece para todos. Y esto es el patrimonio inmaterial defendiendo la existencia en el plano de lo real, de lo simbólico, lo imaginario, y no nos damos cuenta mucho de esto, ¿no? Esos son parte de estas presiones, de estas amenazas, no solo para el patrimonio inmaterial, también hay que incorporar en esta discusión más profundamente lo biocultural y pues entender que si no hacemos algo, no solamente las generaciones del futuro lo pagarán, sino nosotros mismos también en esto. Y para tratar de concluir con mi participación, ¿qué reflexiones o iniciativas se deberán de considerar? Lo que yo he estado insistiendo, lo he dicho a secretarios, funcionarios, directores, compañeros investigadores, etcétera, y lo seguiré diciendo hasta que podamos ponernos de acuerdo. Yo he propuesto que trabajemos explícitamente en una política patrimonial manejada de esta manera, que nos permita darle sustancia a lo que se nos decía, por ejemplo, en la presentación de esta mañana. ¿Cómo entiendo esta política patrimonial? En primer lugar, en fortalecer y formar una conciencia patrimonial, una conciencia de qué es este patrimonio, y no solamente que lo sepa yo, que lo sepamos los investigadores, que lo sepa la gente de las comunidades, sino todo mundo en general con esto. Una política y una conciencia patrimonial que nos permitan saber qué somos, qué tenemos y preguntarnos hacia dónde vamos y buscar esta tarea. He visto llegar, por ejemplo, una arpa yaqui muy bonita al mundo guarijío, cuando el mundo guarijío hacen arpas y tocan arpas. Esto quiere decir que tenemos que utilizar los festivales culturales de una manera más cultural, más consciente, más histórica, no nada más, ¡ay, qué bonito lo indígena! O como dicen algunos, nuestros indígenas, no son nuestros. Es una sociedad que tiene muchos ejemplos que darnos. El patrimonio inmaterial no es solo el mundo indígena, pero es una parte muy importante. Muchas gracias. Quisiera iniciar también haciendo un balance de lo que se ha hecho y de las instituciones que han participado de alguna manera en el desarrollo y la gestión del patrimonio intangible en Baja California. Como ya lo han comentado también anteriormente, hay instituciones que por default pues están trabajando cuestiones de patrimonio intangible, como son la CDI, que la CDI también ha implementado diversos programas de recuperación del saber, de cuestiones indígenas en cuanto a músicas, en cuanto a mitología, lugares sagrados. De la misma manera han colaborado algunos colegas de la Universidad de Baja California. Everardo Garduño ha participado también con algunos documentales sobre los sitios sagrados de la región yumana. En lo personal también hemos hecho alguna investigación audiovisual, hemos hecho 2 audiovisuales, uno sobre las tradiciones musicales en transformación, es un documental que vamos a presentar el día de mañana. Hicimos también con Alejandro Aguilar otro video que se tituló Pueblos en Riesgo. En este video se registra varios cambios radicales que se sufren en la tradición de algunos pueblos del noroeste. Se registra el caso Pima, se registra el caso Mayo también de Sinaloa, y entre otros está el caso Paypay y Cumiay de allá de Baja California. En el primer caso, Paypay es el despojo de tierras por parte de una familia de ahí de Baja California. Y por otro lado está el caso Cumiay, que es Luis Ángel Cheto, la famosa vitivinícola, que también hizo despojos de tierras para poder sembrar el vino, ¿no? Que tan famoso es en todo México. Por otro lado, también han participado otras instituciones. Desde luego, ahora que escuchaba la participación de la radio, también tenemos una radio indígena en San Quintín, en donde están también los campos de cultivo
y donde explotan de manera ejemplar a los indígenas oaxaqueños que van a trabajar en estos campos. Ha habido revueltas importantes que se dieron a conocer hace algunos años y ahí está instalada la estación de radio de la CDI. Han hecho producciones importantes de programas de radio, algunas grabaciones en colaboración también con la CDI de la Ciudad de México. Desde luego está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, allá en Baja California, que dirige actualmente Julia Bendimes. Y desde luego el INA ha hecho una investigación importante. No hay muchos antropólogos sociales, había dos pero ya se regresaron a Chihuahua. Hay sobre todo lingüistas, una lingüista, Daniela Leiva, y está sobre todo arqueólogos. Entonces, por parte de Daniela Leiva se ha implementado algunas exposiciones sobre la música, sobre el bule. Es una investigación muy interesante que se hizo en la ciudad de Ensenada. Se hizo una exposición, hay un museo de Lina en la ciudad de Ensenada. Y recientemente, la semana pasada, si no me equivoco, se hizo una exposición muy importante sobre la mitología yumana. Se hizo en el pueblo de La Rumorosa. La exposición se llama La Serpiente Divina y es la importancia de los seres míticos en la producción del conocimiento, similar también a la exposición que tuvimos la oportunidad de ver también en el museo de aquí de Hermosillo, ayer en la noche. Desde luego también está Culturas Populares a través del gobierno del estado, también están trabajando con el Instituto Baja Californiano de la Cultura, pues han implementado programas, están desde luego todo esto del PACMI, que es un proyecto nacional en donde yo participo también, y bueno, se han generado cantidad de proyectos sobre el análisis y conservación de la cultura inmaterial, y esto ha dado muchísimos frutos de investigaciones sobre herbolaria, sobre música, sobre teatro, sobre mitología y una serie de elementos de la cultura intangible que se ha logrado de alguna manera impulsar. Desde luego, aparte de todas estas instituciones, está el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Baja California, que ha impulsado un programa muy importante, muy interesante sobre la ópera en la calle. Recuerden que también la frontera, como lo dije al inicio, es una sociedad principalmente mestiza. La población indígena es muy minoritaria, y entonces hay diversas actividades de conservación y de promoción cultural. Entre todo esto, pues está la ópera en la calle. Hay un par de festivales donde se hace todo esto, y eso también pues forma parte del patrimonio intangible. Desde luego está también todo lo que ha hecho el Instituto Baja Californiano de la Cultura. Por otro lado, también está los estudios de patrimonio cultural, lo que sería el área fronteriza, lo que sería la leyenda negra y la leyenda blanca de Tijuana, porque Tijuana fue considerada como la ciudad de la prostitución, la mafia y la droga, el alcohol, y ha crecido con esta fama desde principios del siglo XX, pero hay una población, es muy interesante cómo una población en particular de la frontera ha hecho por difundir una leyenda blanca en contra de la leyenda negra. Esta es una rama de la sociedad muy importante, con una visión distinta de lo que ha sido la ciudad de Tijuana. Siguiendo con la parte de los impedimentos que tenemos para el establecimiento de una política pública del patrimonio inmaterial, pues es el desconocimiento también. Yo formo parte de un Consejo de Patrimonio Cultural del Estado de Baja California y no hay una sola discusión, o muy poco, es relativamente
marginal, o más bien marginal, el aspecto inmaterial. Se han discutido mucho cuestiones arquitectónicas, panteones, escuelas, cines antiguos, toda la cuestión material, pero la cuestión inmaterial brilla por su ausencia en este tipo de Consejo de Patrimonio Estatal. Entonces, por un lado está ese desconocimiento, por otra parte está desde luego la lucha contra los poderes locales, estos cacicazgos que comentaba en los documentales que se presentarán el día de mañana, pues es algo muy importante y se da mucho en Baja California y desde luego se presenta en otras partes del país, el despojo de tierras de las comunidades indígenas que han sido completamente desfasadas de su territorio original. Eso pasó con el caso Paypay en uno de los clanes, que es el clan de Jamao. Ese clan prácticamente desapareció. Algunas personas que formaban parte de ese clan se fueron a vivir a la ciudad de Ensenada, entonces desaparece ese clan. Y por el lado de los Kumiai, la Cheto pues invade estas hectáreas de San Antonio Necua, Cañón de los Encinos, y también es otro problema. Hay en San José de la Zorra, que es ya municipio de Tecate, hay también otro problema porque también grandes industriales se establecieron en lo que era el territorio Kumiai y incluso hicieron asentamientos sobre los panteones de la comunidad Kumiai, y eso es un problema que no ha podido ser resuelto en las comunidades indígenas. Para terminar, quisiera comentar el asunto de las propuestas. Bueno, antes de eso quisiera nada más comentar rápidamente que lo intangible se articula con otras partes que tiene que ver con lo arqueológico, que tiene que ver con toda esta población mestiza a la que me he referido, y se articula con la parte industrial. Es decir, se han hecho coloquios sobre el patrimonio industrial y sin embargo hay una parte intangible de la tradición oral de todas estas empresas, por ejemplo la cervecería Tecate y otras empresas, en donde hay toda una tradición oral de lo que cuentan la gente que vivió ahí, que es un trabajo todavía por realizar. Ahora sí, finalmente las propuestas. Yo creo que es muy importante que se profesionalice también el estudio y la investigación del patrimonio intangible en Baja California. No existe los estudios de antropología, no existe una profesionalización del saber de la investigación inmaterial. Buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir con ustedes esta mesa sobre las políticas públicas en torno a lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Alejandro ya lo decía, en los inicios de los 80 con la gobernatura de Samuel Ocaña, cambia radicalmente lo que es el trabajo con la cultura, se abren muchos espacios, ya señaló algunos de ellos. Yo nada más diría, bueno, que también inició el Museo de Sonora de Lina en ese tiempo, precisamente con el apoyo de Samuel Ocaña. Después de este tiempo de los años de Ocaña, aparecen el Instituto Sonorense de Cultura, aparece la CEDIS y aparecen otras, o se desarrollan algunas otras instituciones que trabajan de alguna manera con el patrimonio inmaterial. Yo quiero hacer referencia en particular dentro de lo que han sido los alcances y resultados de este trabajo de patrimonio, en algo que nos atañe aquí muy directamente, que es con los grupos étnicos. Y quisiera hacer una mención acerca de los promotores culturales de culturas populares.
Ellos, desde estos mediados de los 80, inician un trabajo que hasta la fecha ha resultado una labor que veo muy diferente a la de otros estados. Aquí realmente los promotores culturales, yaquis, mayos, el guarijío, los seris, han hecho una labor titánica con lo poco que cuentan. Han sido la punta de lanza para sacar adelante una serie de proyectos y además sacar adelante todos estos bomberazos que les piden para todos los eventos culturales que le dan luz o le dan colorido a cualquier evento político, académico, social, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que los promotores culturales han sido una pieza clave en este estado y que no se comparte con otros estados, y que desgraciadamente estos promotores culturales ya están en los últimos, porque la mayoría de ellos, unos ya han estado falleciendo, otros están ya pensando en su jubilación, y no se ve por parte de Culturas Populares el pensar en quién va a sustituirlos, o sea, la formación de cuadros que pudieran hacer esta labor que durante tanto tiempo han llevado a la práctica. Entre otras cosas, por ejemplo, también la aparición de la radio de los Tres Ríos en 1996 fue clave para que en el sur de Sonora, la zona Guarijío, la zona Mayo y Yaqui, tuviera de alguna manera la voz de los indígenas. Obviamente con todo esta política que no permite realmente desarrollar una serie de cuestiones que van más allá de lo meramente cultural. Bueno, ha jugado un papel importante. Hubo recortes hace poco tiempo a nivel nacional, aquí pegó y pegó muy duro también, y eso ha hecho que, bueno, estos avances que se pudieran haber tenido con la radio de los Tres Ríos ahora se ven mermados. Estamos viendo entonces la merma en estos casos, mientras que en otros se ha estado desarrollando la formación de profesionistas. Por ejemplo, dentro de lo que es el trabajo de investigación sobre la cultura inmaterial, ha pasado de que durante mucho tiempo realmente los que hacían investigación en la zona del norte de México eran extranjeros. En la actualidad los hemos sustituido los mexicanos o extranjeros que se quedan a radicar en esta región. Y bueno, una de las cuestiones que ha impedido la posibilidad de continuar con una labor de trabajo conjunto con extranjeros han sido las nuevas políticas y sobre todo lo que ya se ha mencionado, el problema de la violencia, del narcotráfico, que hace que no se pueda hacer el trabajo y que ya los investigadores extranjeros no quieran venir a esta región por la situación que se padece. En cuanto a las presiones y amenazas que tiene precisamente este patrimonio, me voy a concentrar básicamente, por ser lingüista y antropólogo lingüista, en una de las cuestiones más preocupantes dentro de lo que es este patrimonio cultural, que es la pérdida de las lenguas indígenas en esta región. O sea, el desplazamiento que han tenido las lenguas indígenas para la región del norte del país es realmente alarmante frente a otras regiones. En otras regiones obviamente hay ciertos problemas, pero para esta zona es realmente alarmante. Vemos como el Pima, el Tojonoam, que se habla aquí en Sonora,
o el mayo y sobre todo las lenguas yumanas están en un proceso de muerte de lengua, de persistir este proceso que ha tenido. Y entonces, bueno, esto es realmente preocupante. Otro son el deterioro que ha tenido la biodiversidad en los territorios indígenas, en donde vemos día a día cómo se agotan estos recursos, no por ellos, que tienen un planteamiento muy diferente precisamente en términos de lo que es su visión acerca de esta biodiversidad, y que contrasta claramente y provoca esta lucha por los recursos entre estos grupos étnicos y los grupos que tratan de explotar a toda costa estos recursos naturales, y que ha hecho que no solamente se les quite, se les explote, sino que alrededor de ellos se produzcan graves problemas por este deterioro de esta biodiversidad. Una de las cuestiones que veo como notorias en esta relación interétnica es que con este proceso de globalización había una segregación muy clara entre los grupos étnicos frente a los grupos mestizos en esta región, pero esto se ha venido diluyendo. Realmente esta globalización ha pegado en las comunidades, ha estado pegando durísimo a nivel comunitario y familiar, y ha provocado cambios radicales en todos los procesos que tienen que ver con este patrimonio cultural inmaterial. Y por último, por el tiempo, realmente es poco, el planteamiento de las iniciativas que se pudieran tener es, en primer lugar, crear un modelo de revitalización y conservación lingüística que realmente revierte el proceso de desplazamiento lingüístico y que haga viable el uso de las lenguas nativas de esta región, y no lo que hemos visto a nivel educativo, a nivel de los recursos que se han manejado con respecto a las lenguas indígenas, inclusive de las leyes que han surgido a partir de eso, y que significan realmente un mínimo avance frente a los grandes procesos que han tenido estas lenguas en términos de la revitalización. Mañana voy precisamente a presentar una ponencia sobre una idea de cómo poder revitalizar las lenguas de esta región en particular, pero que aplica a muchos otros lugares. Y por último, pensar en cómo proteger este patrimonio cultural inmaterial. Tiene que ver con las políticas públicas y con las políticas que se puedan manejar a corto, mediano y sobre todo largo plazo, ya que lo que hemos visto a lo largo de este tiempo, yo llevo 37 años trabajando en el norte de México, y lo que veo son programas sobre todo sexenales a nivel de los estados, en donde se plantean una serie de programas, y que al término de ese sexenio se comienza nuevamente de cero a hacer el trabajo. Inclusive, en el caso, les decía, de los promotores culturales, no se les apoya como se les debe apoyar, ni se les estimula, ni se les realmente utilicen lo que pudieran tener por toda la experiencia que han adquirido, y comienzan de cero nuevamente a participar en una serie de cuestiones que implican precisamente que estas políticas no tengan realmente un efecto como lo deberían tener, e incluso en estas políticas quedamos marginados en feudos institucionales, que por ejemplo en este caso o con este evento podemos encontrar esta relación entre las diferentes instituciones, pero que terminando estos eventos cada institución regresa a lo suyo
y otra vez comienzan en términos de estos feudos a trabajarse de manera individual y no con proyectos colectivos interinstitucionales que pudieran darle una línea a todo este proyecto tan necesario que se tiene con la cultura inmaterial. Gracias. Muchas gracias por todas sus aportaciones y reflexiones. La idea de esta mesa es, en esta parte, construir un diálogo con ustedes. Así es que si hay preguntas, comentarios. Alejandro también habla de política pública civil, que también hay que reconocer que existe como política pública, aunque no sea institucional, pero es minoritaria en este país, ¿no? Yo quería preguntar en particular a Alejandro, ¿cómo va la iniciativa que ha sido de parte de varias instancias estatales en relación a la patrimonialización de la danza del venado y los pascolas? Y lo pregunto porque, como bien sabe Alejandro, el concepto de patrimonio de alguna manera es ajeno a las propias comunidades en cuanto que es un concepto jurídico que implica propiedad, y cuando se pregunta a las comunidades cuál es tu propiedad, pues los metemos en otra lógica del ser y el estar. Entonces, ¿cómo va esta iniciativa por parte de las propias instituciones en relación a querer patrimonializar la danza del venado y las pascolas? Bueno, quisiera hacer un comentario con relación a la participación del doctor Moctezuma acerca de la revitalización lingüística, porque hemos estado en distintos proyectos en distintos años. Sin hacer mucha historia, me gustaría retomar los proyectos que han tenido éxito. Por ejemplo, a finales de los 90 se hicieron equipos técnicos con educación indígena, con algunos asesores foráneos como de la Universidad de Culturas Populares, y formamos equipos técnicos para atender el problema de la cultura y de la lengua yaqui. Y se hicieron 2 libros por maestros que iban directamente a educación indígena y allá los asesoraban. Y aquí hicimos 3 libros que se llama Jiacnoquim. Estos 3 libros de tercero, cuarto y quinto grado, ahí están los libros. Que si se aplicaron o no, pues ya no dependía tanto de nosotros. Esa es una negociación que se tiene que hacer con la SEP. Pero yo digo que fueron exitosos en la medida en que participaron maestros, padres de familia y especialistas en esa materia. Y hasta ahí se quedó el proyecto. Más adelante en Baja California tuve una experiencia totalmente distinta. El INALI, que es el encargado a nivel nacional, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, de atender las lenguas que son pocas comparadas con las de aquí de Sonora, contrató a una socióloga para que atendiera solamente ella todos los espacios lingüísticos del Kumiai, Paipai, Cucapá, etcétera, en lugar de formar esos equipos técnicos para atender cada una de las regiones, porque también ahí hay gente que ha trabajado con las lenguas, pues. Entonces, se hizo de un lado la importancia que tenía, y ella en su relato final o evaluación dijo que habían hecho muchas técnicas, incluida lo de los nidos de lengua, lo del maestro asesor, lo de técnicas de sumersión y todo eso, que había elaborado muchas técnicas, pero que no se avanzó nada en definitiva. Y aquí últimamente sí me he dado cuenta que con los nidos de lengua que está atendiendo el CEDIS ahora arrancaron con singular éxito. Habría que pues evaluar y apoyarlos en la medida en que podamos nosotros, pero sí creo que hace falta retomar las ideas que han sido ejemplares o valiosas y echarlas a andar. Esa es la idea. Buenas tardes. Mi comentario va más que todo por dos aristas. El primero es que escuché que hay cierto interés también en no solo proteger las manifestaciones culturales de pueblos nativos o indígenas puramente, sino también manifestaciones mestizas. Y en especial porque tengo entendido que acá en la zona del norte de México hay mayor influencia de Estados Unidos. Hace un rato conversaba con las señoritas del staff mientras hacíamos una caminata por ahí.
Y creo que también mi pregunta va por el lado de cómo hacer de que estas manifestaciones mestizas sean incluidas también, sean consideradas en las políticas públicas, porque mayormente se ve al tema nativo como algo importante, pero creo que no es lo único, en pro de beneficiar la diversidad cultural, ¿no?, de un país en general. Y el otro lado va por el tema de, cuando yo pensaba en el tema de políticas públicas, se me ocurría también de que es muy importante ver el interés del Estado, y no solamente en el Estado en generarlas, sino también en presupuestar esas políticas públicas. Por ejemplo, en el Perú, yo soy de Perú, y en el Perú solamente se otorga 1% del presupuesto público anual a las políticas públicas, relacionadas a cultura, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cuál es la experiencia en México, si ustedes tendrán conocimiento respecto a ese punto también. Ahí en Sinaloa hay una declaratoria para que la danza del venado sea declarada Patrimonio Cultural del Estado, pues sí. Obviamente que sí, esto se declara, o sea, la queremos hacer la declaratoria para protegerla, para impulsarla y para que haya un mayor apoyo. Eso es lo que yo entiendo, pues sí. Obviamente la gente que danza el venado, quién sabe qué pensará, o sea, porque ellos lo han de entender de otra manera, pues sí. Entonces, ¿qué hacer después de una declaratoria? En este caso, pues sí, ahí me queda claro que es implementar una política cultural para su salvaguardia, su promoción, su difusión, pues sí, y que ojalá haya un mayor apoyo económico. Así como esa, hay otras propuestas, por ejemplo, los centros ceremoniales del norte de Sinaloa, que están unas en el Fuerte, en San Miguel, incluso nos han propuesto, la tenemos en borrador para solicitar al jurídico del gobierno su declaratoria patrimonial, pero estos son centros ceremoniales. En lo que respecta a las fiestas de los mestizos, quiero decirles que nosotros ya solicitamos la declaratoria patrimonial de algunas actividades y fiestas que no son propiamente indígenas, por ejemplo, la fiesta de la Taspana, que es una fiesta que se hace en San Javier, San Ignacio, en donde se cierra el ciclo de la Taspana y hay una fiesta, pues sí, que viene desde el siglo XIX. No es indígena, sin embargo la estamos proponiendo como patrimonio cultural de Sinaloa, y como esa hay otras, como la fiesta de las velas y otras fiestas tradicionales, pues sí. Entonces yo, al respecto, o sea, Sinaloa tiene también al respecto muchas cosas que hacer y decir sobre esto, pero bueno, yo nada más quería comentar esto de la fiesta del venado y esto que comentábamos ahorita, ¿sí? Creo que aquí se ha abordado en esta mesa una visión donde la política no solamente se refiere al propio Estado, sino se refiere a conjunto de expresiones, significaciones, intenciones que se generan desde la sociedad civil, incluyendo al propio Estado, y desde lo que representa el poder considerar tanto de parte de una experiencia que se ha gestado a nivel regional durante varias décadas, lo que hoy representan las problemáticas, las amenazas y algunas acciones que se pudieran emprender. Voy a dar la palabra para que cada uno de los ponentes en un comentario breve cierre sus últimos comentarios atendiendo a las preguntas y comentarios que se hicieron aquí. Adelante, Miguel. Sí, solamente retomar las últimas dos preguntas en cuanto al asunto del patrimonio mestizo. Yo sé que puede sonar un poco raro quizá, pero desde luego que hay manifestaciones mestizas que son parte de la memoria regional, y hay un patrimonio que, sobre todo en la frontera norte y en Tijuana, que aunque no querramos, pues está ahí presente toda esta leyenda negra. Es decir, el patrimonio es algo que se hereda, sin embargo heredamos cosas que muchas veces no queremos, pero están ahí presentes. Está todo el patrimonio del Holocausto, que querámoslo o no, también es un patrimonio de la humanidad, y la leyenda negra de Tijuana es otro patrimonio que proviene de la configuración de la sociedad fronteriza. Entonces, eso por un lado, pero hay otras cosas a las que me referí que son manifestaciones de artes diversas que en la sociedad mestiza, que también están consideradas como parte del patrimonio baja californiano. Y sobre el asunto de la declaratoria,
Yo creo que es muy importante tener claro las declaratorias a qué nivel se están realizando, porque una cosa es la declaratoria que se haga a nivel estatal, que es muy importante, a la que se haga a nivel nacional o que se haga a nivel de la declaratoria de la UNESCO, ¿verdad? En lo particular, yo pienso que las declaratorias estatales pueden tener un peso muy, muy fuerte en cuanto a la salvaguardia de ciertos elementos culturales. Desde luego es muy importante que el expediente y la gestión se haga en colaboración con los participantes, o sea, si se va a declarar X manifestación cultural, los pascola, los venados, en fin, una cierta cultura musical o dancística, es muy importante que participen los mismos danzantes o los mismos músicos. Y bueno, la declaratoria, no solamente la declaratoria en sí como un bien patrimonial, sino que necesita cierta continuidad, es decir, cómo se va a salvaguardar, cómo se va a ayudar a que se siga reproduciendo esta manifestación, cuáles son los cambios patrimoniales que se están dando también, porque el patrimonio no es solamente algo concreto, inmóvil, sino que el patrimonio también va cambiando y va evolucionando con el tiempo. Esto se ha visto también en diversos congresos y bueno, yo lo dejaría aquí para los comentarios. Gracias. Bueno, en términos de lo que la idea de precisamente trabajar con cuestiones de patrimonio es, en primer lugar, contar con el trabajo que se haga con los portadores. O sea, sin ellos es imposible poder llevar a cabo ninguna política, ningún proyecto que trate de apoyar este patrimonio inmaterial. En cuanto a la cuestión de las lenguas, pues, y con este desplazamiento que se han tenido, es igual también, o sea, el trabajo de los portadores es fundamental, los yaquis lo han tenido, es paradigmático ese proceso, pero en el resto de los otros grupos, con las lenguas que están en proceso de desaparecer muy rápido, no ha habido este tipo de presencia de los portadores, y por más que investigadores o promotores culturales tratemos de hacer algo con las lenguas, es imposible. Por otro lado, bueno, mañana voy a presentar un trabajo precisamente de propuesta de revitalización, en donde planteo dos cuestiones. Una es una crítica a la educación en términos de lo que ha significado en la educación bilingüe, y planteando un modelo en donde tiene que ver mucho la comunidad para transformar esta educación bilingüe en una educación real y de calidad, como resulta en un proyecto que se hizo en Guatemala, como otros proyectos que hay, como esta idea de nidos de lenguas o los trabajos que se han hecho, pero sobre todo proponiendo el regreso de la oralidad en proyectos de políticas públicas. O sea, no nada más decir, bueno, pues sí, que la gente hable, sino que se hagan realmente proyectos de oralidad a partir de políticas públicas, donde los portadores sean los que planteen una serie de proyectos que tengan que ver con el empoderamiento de las lenguas. De otra manera sería imposible hacerlo, y en donde se tiene que ver las ideologías lingüísticas, sobre todo positivas, para poder plantear este tipo de revitalización. Pero bueno, es un trabajo que bueno, se tiene que discutir mucho, y que creo que es importante, porque para esta región del país las lenguas realmente están en peligro de muerte. Bueno, muchas gracias. Pues podría decir, y es muy serio esto, que vamos bien y mal con este proceso, ¿no? Lo que más nos importa en cuanto a pascolas y venados es el apoyo, el reconocimiento a lo que sucede en las comunidades, a lo que las comunidades están haciendo,
más que tener urgencia por declaratorias y por supuesto no pretendemos patrimonializar nada. Hemos tenido diálogos con los músicos Pimas de Chihuahua, en Sonora no hay músicos Pimas, se ha logrado que estén de acuerdo en venir a Sonora a formar músicos, a pesar del riesgo del narcotráfico que Sonora y Chihuahua no se llevan en esta parte. A uno de los músicos tuvieron que amputarle una pierna, entonces eso nos preocupa mucho en cuanto a ayudar a este señor a que pueda a través de la música no irse para abajo, ¿no? Hemos tenido diálogos con los músicos en Macurahue, Guarijío, algunos de ellos no ven, otros casi no escuchan, entonces eso nos pone en esta tarea de cómo apoyar su vida personal y pues su conocimiento. Vimos cómo llegaba hace unos años una arpa yaqui al mundo guarijío cuando ellos hacen las arpas, ¿no? Entonces nos implica trabajar con distintas instituciones para tratar de organizar esto de otra manera. Tuvimos un diálogo con los músicos ODAM de Arizona, que están también en la postura de venir a Sonora a formar músicos y el problema ahora son los recursos para lograr todo esto, pero se ha ido trabajando en estas regiones a través de don Alberto Vargas Castellanos, que estará esta noche allá en la Casa de la Cultura en este evento. Él pues le interesó esta cuestión, él se ofreció a apoyarnos para socializar esto con el Consejo Supremo de la Tarahumara, con los Rarámuri, con los Odamis, con los Guarijó y con los propios SOB de su comunidad, y donde pues el narcotráfico es un gran problema, ¿no? Hemos estado trabajando en la organización y apoyo a solicitud de ellos de los barrios yaquis de Hermosillo, en varios más procesos que implican toda esta actividad. Los compañeros yaquis han tenido encuentros de pascolas de venados como parte de este proceso. Estamos proponiendo la edición de algunos materiales de estudios, biografías de los compañeros músicos y estamos intentando pues en cada región primeramente lo que tiene que ser hablar con las comunidades, fortalecer el trabajo de ellos. Habíamos estado gestionando acciones para tener un siguiente encuentro de diálogo en Sinaloa, considerando el cambio de gobierno. Hemos hablado con autoridades del gobierno de Chihuahua, un compromiso que tenemos primeramente es dialogar como los 3 estados y antes de tomar decisiones de declaratorias, pues tener el tiempo de hablar con las comunidades, con los practicantes y ver el otro problema que es pues la fragilidad de este patrimonio en cuanto a la vida de algunos de estos personajes, en cuanto a la violencia a su alrededor y íbamos a tener una reunión este año, pero tuvo que posponerse por motivo del temblor, entonces esto nos ha cambiado un poco, pero bueno, hay que incorporar a gente de Baja California, donde están los yaquis, y con los yaquis de Arizona. Entonces, ese es el proceso en el que queremos trabajar, pensando en que cualquier tipo de declaratoria, etcétera, sería un resultado de un proceso y no partir de ahí a ver para dónde vamos, ¿no? Sino irlo construyendo, aunque por supuesto, como nos decía uno de los pascolas que ya ha fallecido, dice, bueno, mi obligación es dejar cuando menos a alguien que haga lo que yo hago, ¿no? Y decían ellos, no va a ser el Estado el que nos resuelva este problema, pero nos puede ayudar en eso, entonces es lo que estamos intentando y por supuesto hay mucho que hacer. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los participantes de esta mesa. Me va a permitir entregarles la constancia a nombre de la organización de este congreso al doctor Miguel Olmos Aguilera, al doctor José Luis Moctezuma y al doctor Alejandro Aguilar Selene. Muchas gracias a todos por su presencia y participación.